Cuando llega la discapacidad a una familia, normalmente es que no la puedes encajar bien, ¿no? Que nos olvidamos muchas veces de la necesidad de cuidarnos también. Cuando tú tienes por bandera la vergüenza, estás atrapado. Tú puedes decidir qué hacer con todo eso, ¿no? Y cómo llevar tu vida, y eres el arquitecto de tu propia, de construir tu propia vida. Si tienes un trauma, una herida, hay que atenderla. Punto y Coma de la Vida está patrocinado por Fortunity 1, Riviera del Mar y Torres Duro. El privilegio y el placer de vivir o vacacionar frente al mar. Proyectos ubicados en Puerto Plata, Playa Dorada, República Dominicana. Punto y Coma de la Vida está patrocinado por Air Europa, donde tú eliges tu viaje. Mi invitada de hoy es una mujer guapísima, es verdad, y además muy valiente. Por aquí me dirían que como todas las maracuchas, es decir, las idas en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Empezó estudiando medicina y rápido la captaron para el Miss Venezuela, que si no lo sabéis, en Venezuela es algo muy identitario, muy propio de que da mucha felicidad cuando una representante del Miss Venezuela llega a un alto lugar en un concurso internacional. Luego, pues, la vida la trajo a España, se casó con el cantante Bertín Osborne y tuvo 2 hijos. Quique, el que le enseña cada día, Quique con una lesión cerebral, con el que fundó y creó una fundación para ayudar a esos padres, para entenderse, para crecer, para conocer, para ayudar. También Carlos, Quique y Carlos. Y ahora publica un libro en donde nos dice que el silencio ya no es una opción, donde se desnuda y se abre para todos nosotros. Es un placer para mí estar aquí con Fabiola Martínez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, un placer, de verdad que sí, un placer porque he seguido tu trayectoria, ¿no? Tanto de tu vida, ¿no? En los medios de comunicación, porque bueno, has estado expuesta mucho por diferentes motivos. Pero creo que una de las cosas más interesantes es esta fundación, porque es increíble cómo hay padres que se rompen frente a una situación como la que vivió Quique, como la que vive Quique, y cómo tú has sabido transformar todo eso en enseñanza y sobre todo en amor. Y eso es muy interesante. Pues, cuéntame de la fundación. Mira, la situación cuando llega la discapacidad a una familia normalmente es que no la puedes encajar bien, ¿no? Necesita un proceso, necesita un tiempo de hacerte a la idea, de asimilar, de aceptar. Y muchas veces la familia se rompe, efectivamente. Y bueno, eso lo vemos en la fundación, pero también ayudamos a muchas familias para que eso no suceda. Desde que nació Quique descubrimos que había un gran vacío en la parte de lo que es el apoyo a la familia, ¿no? Hay muchas asociaciones y fundaciones que se dedican a ayudar a las personas con discapacidad, pero muchas veces se olvidan un poco del entorno. No digo que no los ayuden, pero no se dedican exclusivamente a eso como lo hacemos nosotros. Y bueno, y desde que empezamos hemos atendido a más de 30.000 familias en toda España. Y bueno, me siento muy orgullosa de ello. La verdad, no ha sido fácil. Han sido 15 años de trayectoria de ayuda, pero se han recogido muchos frutos. Ahora tengo un equipo maravilloso, una directora que, bueno, casi todo el equipo somos madres de niños con discapacidad. Así que no solo entendemos en la parte profesional, ¿no? De las cosas que hay que hacer para hacerlas bien, sino que además lo vivimos en primera persona. Entonces, claro, eso nos ayuda a empatizar mucho con la persona que nos está solicitando esa ayuda. Y bueno, Quique ya tiene 18 años. Cuando comenzó la fundación se llamaba Bertín Osborne, como mi exmarido. Y bueno, yo creo que un poco como regalo y como esa manera de devolverle a él tantas cosas que nos ha dado, era de recibo ya darle su lugar, y por eso hicimos el cambio de nombre a la fundación Quique Osborne, porque él es la inspiración, él es el que
bueno, no solo nos sigue inspirando a nosotros, sino también a muchas otras familias que piensan, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué mi hijo no puede estar así de bien? Y bueno, pues eso es lo que intentamos hacer en la fundación, estar al lado de la familia en una ayuda global, general, en todos los ámbitos, asesoramiento médico, asesoramiento jurídico, atención psicológica. Le damos muchísima importancia a cuidar del cuidador, porque en la mayoría de los casos, pues en la familia se asume el rol de cuidador, ¿no? Uno de las padre o madre, en su mayoría madres. Sí. También hay que decirlo, que casi siempre somos las mujeres, Sí. pero bueno, que nos olvidamos muchas veces de la necesidad de cuidarnos también, ¿no? Que no solo podemos estar para los demás, también tenemos que estar para nosotros. Claro, fíjate que como bien sabes, cuando te invitamos, para nosotros era muy interesante y muy importante que estuvieras aquí. Este podcast se llama Punto y Coma de la Vida, que es esa pausa que se hace como el punto y coma, ¿no? Sí. Esa pausa más larga que una coma, pero más corta que un punto en el que respiras, ¿no? Luego vamos a hablar de la historia del libro, ¿no? que nos trae aquí, pero imagino que el punto y coma más brutal de tu vida ha sido la lesión de tu hijo, ¿no? Saber, bueno, esto está ocurriendo y ahora, ¿qué va a pasar? O sea, es un luto que primero, entiendo que para ayudar primero tuviste que sanar tú y que entender tú la historia, asumirla, aceptarla y luego ya decir, bueno, ahora ya estoy preparada para poder ayudar a los demás, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si uno no está preparado no puede tender la mano, porque, entre otras cosas, no porque no quieras o porque no tengas los recursos, que también, es que ni siquiera eres consciente de que puedes ayudar a los demás, porque como no te encuentras bien contigo mismo y no te permites el decir, no sé cómo hacer esto, pues tampoco te planteas hacerlo para otras personas. Pues sí, en el fondo, pues un poco todo el proceso me ha llevado a ese punto y coma del que tú hablas. No es, o sea, creo que no ha sido la discapacidad lo que me ha llevado a esa bifurcación en la que al final encuentras un punto de inflexión en tu vida. Son muchas cosas. Yo creo que desde mi infancia, cuando vas superando obstáculos y vas pasando diferentes pruebas que te va poniendo la vida por delante, pues hay un momento de recompensa. Y yo creo que eso es lo que es Quique. Si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé desde pequeña, yo no sé si hubiese podido ser la madre de Quique como lo fui. O sea, por las decisiones que tomé, por cómo enfoqué la situación. Hablo en pasado porque, bueno, creo que esa etapa ya la superé y me siento también muy tranquila de saber bueno, que tomé las decisiones que pude con las herramientas que tuve en ese momento. Pero yo creo que no ha sido tanto la discapacidad y el nacimiento de Quique lo que realmente para mí fue un Es interesante que unas, punto y coma. porque acaba de salir el libro, ¿no? El libro Cuando el Sí. silencio no es una opción. Y quizás te llevó mucho tiempo darte cuenta que Quique era la respuesta a un proceso que venía desde pequeño. Es decir, que tu manera de ser con Quique es una respuesta a algo que se venía gestando por un suceso que te ocurrió de pequeña, ¿no? Que si quieres empezamos a hablar de ello, ¿no? Pues sí, yo no he sido tan consciente como ahora. ¿Qué ocurrió Absolutamente. para que de repente todo eso hiciera clic y dijeses, lo tengo, me comprendo? Pues mira, lo primero, bueno, recibir ayuda profesional. Yo creo que tenemos que quitar ese tabú y estigmatizar el hecho de acudir a un psicólogo, a una psiquiatra o a un psiquiatra. La salud mental es como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? A la que le tenemos que prestar muchísima más atención porque nos influye muchísimo más de lo que queremos ser conscientes. Claro. O sea, todos los traumas y barreras mentales las somatizamos de una u otra manera, con lo cual enfermamos.
Y ahí es cuando nos da la cara a nivel físico, pero ya ese proceso ha pasado antes. Entonces, cuando tú esto lo enconas y no lo superas y no lo trabajas, pues al final te pasa factura. Sí, lo ignoras, Entonces, ¿no? Es como esos claro, lutos que no se hacen. Entonces, no se puede llorar porque nos rompemos todos. Entonces, hay que pues eso romperse queda ahí, porque hay si que no, no te vuelves a componer. claro. Eso es así, es ese ciclo de vida y nuestras emociones no son diferentes, ¿no? Al final hay que atravesarlas, hay que sentirlas, no hay que tener miedo. O sea, sí, el miedo tiene una herramienta, es una herramienta importante, tiene una función importante, pero, y no digo que hay que poder con todo, no, no es eso de lo que hablo. Hablo de que las cosas hay que hacerlas incluso teniendo miedo de hacerlas. Y bueno, pues cuando llegó el momento de enfrentarme a muchas incógnitas que yo tenía en mi vida, ¿no? Bueno, pues eso, yo me cuestionaba constantemente por qué me pasa esto, por qué una separación siempre es un fracaso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el crear Sí. unas expectativas que luego no consigues, pues te frustran y que no digo que todas las separaciones tienen que ser una frustración y un horror, El hecho de pero es el hecho en sí, sí, claro. exactamente. Tú O sea, agradeces lo vivido y exactamente. entiendes que fue un maestro de vida, pero Sí, sí, quiero que se entienda como parte del proceso, sí, claro, ¿no? como que fue el desencadenante. Exactamente, cuando tú, bueno, pues te encuentras en ese punto y coma, en mi caso la separación, es cuando yo realmente digo, uff, ¿qué me está pasando? Yo no me encontraba bien, yo lloraba con facilidad, no, o sea, yo decía sí, tengo todo, están mis hijos, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mis padres, ¿Qué me está pasando? tengo libertad ahora, Claro. porque no estoy Soy bien. joven, guapa todavía, o sea, tengo todo para hacer. O sea, ¿por qué no? No. Exactamente, ¿por qué? Entonces, bueno, pues todos estos porqués que yo creo que es fundamental muchas veces eh, plantearte tu vida, ¿no? Hacer un repaso y cuestionarte. Y eso hice. Y me di cuenta que no podía sola. Y entonces busqué ayuda profesional. Y Es la primera vez que haces terapia. Sí, sí. Muy bien. Y bueno, y nunca es tarde. No, claro que no. Claro. Cuando Bueno, si eres argentino, habrías hecho terapia desde los 10 años, como pasa aquí por este lado, pero pues sí es cierto no que tenemos esa suerte los venezolanos. Pues bueno, eso, que conseguí pues una persona maravillosa que me ayuda a transitar. que creo que es Marian Rojas está que la queremos siempre traer a este programa porque me parece una mujer tan clara, tan directa, tan Sí. inteligente, ¿no? Y tan Bueno, empática. y sobre todo conoce mucho la materia, o sea, es Sí, una sí, gran sí, sí, profesional, profesional. muy formada, bueno, pues con referentes a su alrededor, por ejemplo, como su padre. O sea, no podía ser de otra manera. Ella es maravillosa, maravillosa como persona y como profesional todavía Te ha más. ayudado muchísimo. Y entonces, bueno, pues ella ha sabido llevarme a esos lugares de los que yo había huido y había tapado. Y gracias a volver ahí a mirar y a encontrar de alguna manera respuesta a algunas cosas, o por lo menos ponerlo en su sitio, colocarlo en el sitio que tenía que estar, me empezó a dar alivio. Y entonces en ese momento dije, madre mía, esto era lo que yo necesitaba. Y así poco a poco fui descubriendo varias cosas. Una, que Quique me dio la oportunidad de sacar todo eso que yo había aprendido durante muchos años y que eso me permitió pasar el duelo que viví, ¿no? De esas expectativas de hijo que yo iba a tener y, bueno, pues sí, enfrentarme a la discapacidad y a todo lo que vino después de la manera que lo hice. A volcarme en cuerpo y alma con toda mi energía, y no quiero que se interprete como un positivismo
irracional, Sí, sino ¿no? todo lo contrario. Completamente. La esperanza es el combustible de muchas cosas y la necesitamos. Los Claro. seres humanos necesitamos tener esperanza, aunque esas esperanzas no sean lo que uno se imagina, ¿no? Pero Y no, y aunque es, no seas una persona ilusa, pero la esperanza es una energía, es una ¿verdad? energía, es un combustible Sí, maravilloso total. que necesitamos. Y bueno, y me ha ayudado a colocar muchas cosas. Entonces, pues de repente descubrí pues que había desarrollado muchas herramientas muy útiles de supervivencia, de madurez, de conciencia, de respeto hacia mí, de amor propio. Y entonces era como, basta que te lo diga alguien de fuera, sobre todo si es una profesional como Marianne, para que digas, claro, sí, 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 es así, ¿no? Claro. Y no es que yo tuviera todas las respuestas, pero muchas veces cuando no sabes identificar las cosas, pues no las ves. No, y muchas cosas están enconadas ahí, ocultas en la infancia, Sí. que no las sabemos leer. Y sobre todo, pues el caso que tú cuentas en el libro, ¿no? La situación a veces de abuso que ni los niños no saben entender. O sea, eres Exactamente. niño y no puedes entender lo que está ocurriendo. Y pasado el tiempo, hay algo, alguna cosa que se abre y que tú consigues entender. Yo no sé si tuviste una película que se llama The Tale, que es fantástica porque ella recuerda un suceso que le ocurrió con su profesor de equitación, que ella pensaba que había sido consentido y que había sido a los 17 años, y luego echa para atrás y se da cuenta que no, que tenía 11 y que no fue consentido. Pero tu psicología, tú misma, todo el engranaje emocional necesita creer que fue así, porque si no te rompes. Sí. Es Bueno, a veces es ese mecanismo y otras veces es que la propia persona que ejerce ese poder sobre ti te manipula de tal manera que efectivamente tú acabas creyendo que eso es así. sí, que te Que es tenía que mucho cariño. entra, o sea, caben las dos posibilidades, ¿no? Las dos vías. Y bueno, y entiendo que hay muchas personas que cuando piensan en esto dicen, oh, perdón, dicen, bueno, ¿cómo es posible que, que no se haya dado cuenta? Pues mira, hay que estar en esos zapatos. Sí, hay que tener esa Yo fibra. espero que nadie tenga que pasar por eso para poder entenderlo, también lo digo. Esta ha sido mi lucha desde que asumí la responsabilidad de contarlo, de hacerlo público. ¿Por qué Eh, decides contarlo? ¿Te lo pues mira, recomiendan psiquiatras? porque ¿Sientes? no, pero sí que soy consciente de que el silencio es la cueva del monstruo. Ujú. El silencio es donde se ocultan y se protegen los agresores. El silencio es lo que perpetúa el abuso. Porque el silencio está relacionado con la vergüenza. Y la vergüenza, o sea, yo creo que el agresor, también como el que hace el bullying, ¿no? Todo esto piensan que la vergüenza es tan dura que nadie va a querer reconocer que fue abusado, que fue ofendido, que fue agredido, ¿no? Yo, desde que estoy hablando de todo esto, he iniciado también una campaña bastante personal sobre la vergüenza. Creo que la Ujú. vergüenza no sirve para Para nada. nada. Es algo que, bueno, yo creo que está muy vinculado con la manipulación, Sí. con el atarnos mentalmente y que, bueno, tiene un componente religioso que hay que hacerlo mirar. Cuando tú tienes por bandera la vergüenza, estás atrapado. Ujú. Todo te limita. Le damos demasiado valor Además hay a como una algo. especie de qué van a opinar los demás, y los demás es una cosa que es totalmente irrelevante, ¿no? Lo conversábamos también con otros invitados aquí. Si fuésemos conscientes de lo poco en el fondo que le importamos a los demás en una cantidad de situaciones, viviríamos con muchísima más libertad. Pero eso de qué van a opinar o qué van a pensar es algo que nos paraliza y que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Exactamente. A ver, que nos importe lo que opinen los demás, en cierta forma tiene que ver también con que necesitamos vivir en armonía, ¿no? Con los que nos rodean y con los que queremos y nos quieren. Pero cuando ese hecho
tiene tanta importancia en tu vida como para que te condicione, ya es patológico. O sea, ya hay un problema. Ya hay un problema. Porque muchas veces, pues, también los padres se equivocan, ¿no? Incluso con una buena relación, una relación sana, maternal, fraternal o paternal, cometemos errores y hacemos daño sin querer, ¿no? Con un comentario. Entonces, si tanto te importa la opinión de los demás, al final, incluso con una buena intención, te puedes fastidiar la vida. Sí. Entonces, bueno, pues yo pienso que la vergüenza no sirve para nada, que tenemos que quitarnos ese grillete, ese estigma y valorar que cuando tú te quieres y cuando tú te respetas, realmente vas de frente. O sea, quiero decir que si hay alguien que le molesta cómo eres, el problema no es tuyo, el problema es de esa persona que se siente incómodo por una situación que a ti te ocurrió, que además yo creo que no hay nada, bueno, por lo menos a mí, ¿no? Me parece nada más dramático que el daño o la violencia ejercida a un niño. Me parece que eso es de todas las cosas, por lo menos la más dolorosa, ¿no? Y creo que hacer la vista gorda frente a eso es muy, muy difícil. Pero lo que dices, los padres antiguos en otras épocas a veces no sabían cómo actuar frente a estas cosas. ¿Qué han dicho tus padres ahora con la publicación del libro? Si te está gustando este episodio, suscríbete a mi canal y sobre todo compártelo con tus amigos, con aquellos que estén en ese momento en el que tienen que hacer una pausa vital, un punto y coma en su vida. Bueno, mi padre se lo ha tomado con muy buena filosofía. De hecho, lo leyó y me dijo, te faltan anécdotas que no has contado. Porque claro, yo en el libro, para los que no lo hayan leído todavía, quiero explicar que yo en el libro no hablo solo de la etapa es una historia de vida. 5 años hasta los 15, que es cuando sufro abuso. Yo hablo de muchas cosas. Sí, de una historia de vida y de una historia donde mucha gente se puede sentir identificada porque no todo es oscuridad. Exactamente. No es un libro que todo tenga oscuridad, eso es importante decirlo para que nadie se siente incómodo. Es un libro realmente donde hay incluso muchos momentos luminosos. Claro. De hecho, yo creo que en mi libro hay muchos punto y coma. Sí. Muchos. Como en una vida. Claro, porque realmente lo que yo quería reflejar en el libro era que independientemente de las cosas que te pasen, tú puedes decidir qué hacer con todo eso, ¿no? Y cómo llevar tu vida y eres el arquitecto de de construir tu propia vida. Entonces, para muchas personas que en algún momento han pensado, qué maravilla, cómo lo ha hecho, ¿no? Esto es que me cuesta porque me da un poco de vergüenza. Siempre hablar de uno mismo es más incómodo. Pero cuando la gente me dice, te admiro y esas cosas, yo siempre pienso, pero tú podrías también ser esa persona. Sí. ¿Sabes? Si te revisaras, quizá. Claro. Y si miraras atrás y dijeses, oye, yo he podido con esto. No, y seguramente que si te das ese valor, encuentras esos puntos en los que también te sientes orgulloso de ti mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que el libro refleja un poco eso, que independientemente de lo que te va pasando, ¿no? Que son cosas buenas, malas, en el fondo lo que realmente transmite es cómo te cambia la vida cuando coges el camino honesto contigo mismo. Cuando coges el control, quizá también, ¿no? Decir, esto es lo que a mí me ha ocurrido, ¿qué voy a hacer con esto? Exactamente. Sí, eso es lo que la lectura que yo veo del libro, ¿no? En donde también hablas mucho de aparte, obviamente, de Quique, de que sí ha sido un gran punto y coma también, ¿no? Sabes que lo veo porque a mí me tocó vivir muy de cerca la enfermedad bueno, mi sobrino estuvo 5 años haciendo quimioterapia tenía un tumor cerebral que luego por suerte, está fantástico y estupendo hoy en día, pero sí, a mi hermana y a mi cuñado, un médico les sentó y les dijo, aquí van a pasar 2 cosas. O os hacéis una sola persona, os convertís en uno y vais por el mismo camino, o os separáis y esto no... Y parece que es muy normal que esto ocurra, ¿no? Sí. Y me parece tan importante como que la imagen de alegría que tú has conseguido por lo menos mostrar, ¿no? En tu familia, ¿no? En los momentos muy buenos que los hubo,
y bueno, luego al final las cosas pasan porque pasan Bueno, independientemente. pero sigue habiendo muchos momentos buenos, solo que no somos ya pareja, pero seguimos Claro. siendo familia. Eso sigue O sea, en existiendo. eso entiendo que sí lo habéis hecho muy bien, ¿no? Es Sí. para sentirse orgulloso Sí, sí. de la manera como habéis manejado una situación que a muchas personas podría haberlos hundido y a vosotros hizo ser una familia feliz, ¿no? Sí, bueno, a ver, hubo muchos momentos desde que nació Quique. Yo me centré en Quique durante muchos años y bueno, después ya se estabilizó y pude dedicarme a otras cosas Carlos, ¿cuándo llega? ¿Cuánto tiempo? muy poquito tiempo después. Quizás también vienen esos niños como a salvar la familia también, ¿no? Bueno, Porque Carlos se fue el concentra equilibrio. demasiado en el niño que está Sí. enfermo y la cosa se vuelve, se vuelve una cosa que no es sana, ¿no? Pero Sí. creo que esos niños, esos segundos niños vienen A equilibrar la a balanza. normalizar Sí. la familia, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, pues desde que nació Quique, todos, tanto Bertín como mis padres y con la familia en general, todos estábamos como muy volcados en Quique. Pero luego nació Carlos y entonces ya la balanza se inclinó hacia el otro lado y se equilibró un poco y pudimos repartirnos y disfrutar como ¿Tenías miedo cuando nació padres. Carlos No, pensando que nada, podía ocurrir? No. nada. Era plenamente consciente de que lo que había pasado con Quique era totalmente fortuito y que era una lotería que se volviera a repetir, que no digo que no se hubiese podido repetir, ¿no? Pero que no había muchas posibilidades. Y yo, mira, a mí el miedo no es una de las cosas que me caracteriza. Em, de hecho, me quedé embarazada muy rápido y llevé un embarazo normal mientras, o sea, normal, digo, Sí, no tuviste típico, esa cosa con de ser todo el súper proceso. aprensiva por... No, nada, cero. Obviamente tuve más cuidado con el tema de la comida porque ya tenía la información que no tuve en el primer embarazo, que era no tomar alimentos pasteurizados, no pasteurizados, perdón, que fue un poco lo que creo que me pasó con Kika. Nunca supimos exactamente de dónde pudo venir la bacteria, pero sí que tenemos certeza de que era listeria. Y entonces, bueno, pues teniendo cuidado, yo me sentía bien, me sentía sana, fuerte, ágil, hacía mis cosas, hacía las terapias de Quique y que se iba con el bombo. Bueno, de hecho hubo una época que Quique tuvo problemas con, él lleva una válvula intracraneal por la hidrocefalia y bueno, hubo una época que estuvo hospitalizado y yo estaba con en la tripa. Entonces me tenías que ver en en la camilla del hospital con Quique enganchado con los cables de la válvula y yo al lado así. Me ponía la mano en la tripa y la otra mano aquí, protegiendo a mis bebés. Yo hice una vida como si no estuviera embarazada, pero nunca tuve miedo, no me ¿Nunca planteé te que me fuera. cuestionaste por qué a mí? Sí, claro, al principio, Porque a mí, porque si siempre yo lo viene. hago, si soy buena, si hago esto, si tal, ¿por qué a mí, no? Los porqués siempre están ahí para fastidiarnos un poco la Sí. vida. Que realmente no sirven tampoco para nada, es No, como la porque- vergüenza. ¿y por qué no? Tú O te sea, ¿por qué a mí? preguntas ¿Por qué por no? qué, pues, ¿y qué te vas a cambiar la respuesta? ¿Te Claro. va a dar va a hacer que las cosas sean distintas? No, no. Y bueno, pues sí, me lo pregunté, pero rápidamente cambié el chip, porque es que ahí no había nada que No, claro. hacer ni nada que encontrar. Además Así dices que que de Quique aprendes cosas todos los días. todos los ¿Qué días. aprendes de Quique? Pues mira, Quique es un niño que, bueno, es una persona, ya no es un niño, es una persona que transmite mucha autenticidad. Es como la pureza del ser humano en lo que respecta a los sentimientos, al amor, a darse a los demás, a disfrutar el momento a tope. Quique, bueno, pues como nos regula mucho, cuando está contento, está muy contento, es muy disfrutón. Y pocas veces está triste. Es como que siempre ve la parte buena. Entonces, pues claro, teniendo ese ejemplo al lado, pues tú aprendes, obviamente, ¿no? Él es un gran maestro en este sentido. Y luego siempre une a la familia, Claro. siempre. ¿Y no te da miedo faltar por Quique? Sí, claro.
eso es lo Ese sí es un miedo incontrolable, ¿no? Eso es lo peor. Porque te pasa Pero, con tus mira, hijos. más que al miedo de no estar, es al miedo de lo que sería de él, ¿no? Ujú. Que yo no lo pueda ver, que yo no pueda cuidarlo, y es eso. Pero, mira, cada día que me viene ese pensamiento, también me digo a mí misma que él no me pertenece. Él tiene su vida y yo tengo que respetarla. Y si yo no estoy, entiendo que habrá gente a su alrededor que lo quiera y lo cuide, y igual que lo hemos hecho nosotros. Claro. Entonces, bueno, pues eso me alivia un poco. Y, y bueno, pues sí, confío en que a las buenas personas les tiene que ir bien siempre. Claro que sí. Cuando en el libro hablas de estos primeros años de tu vida, ¿no? Que además es como uno es como una esponja, se construye tu mapa emocional los primeros 7 años de vida, ¿no? Entonces uno es una esponja viviendo cosas. ¿Crees que eso afectó tu relación con los hombres? Sí, absolutamente. No he sido consciente hasta ahora, pero sí, efectivamente, algo pasaba, ¿no? Porque siempre, de alguna manera, tropezaba con la misma piedra hasta que empecé a tomar conciencia de que algo en mi cabeza, no en mi cabeza como algo malo, sino que algo no estaba del todo bien en su sitio ordenado. Entonces, bueno, pues eh, me lo ha explicado Marian realmente. O sea, porque yo, aunque me di cuenta que efectivamente repetía patrón, tampoco sabes cómo salir de ahí, ¿no? Es Claro. como entras en una dinámica que es la que conoces y no sabes hacerlo de otra Porque manera. además es inconsciente, ¿no? Tú te fijas en una persona que tiene unas determinadas características y a veces no lo controlas, ¿no? La atracción es lo que es. Claro. Es Y difícil. fíjate que no es ni siquiera un tema físico, o sea, es que no te das cuenta, no te das cuenta. De hecho, bueno, mis parejas no han sido y muy atractivas, que se diga la verdad, porque realmente nunca, o sea, a mí el súper guapo así nunca me llamaba así tanto la atención. Es verdad que Bertín es guapo, pero eso vino después, así que ese no Ya, puede eso ser te iba a ese decir, patrón. hombre, Sí, pero es es que considerado guapo de el España. resto no, O sea, el resto no. Entonces, bueno, pues no era un factor. Creo que es totalmente inconsciente, conectaba con ellos de otra manera y cuando me daba cuenta que me estaba haciendo daño, ya era tarde porque ya estaba metida en la relación. Y o bueno, sea, que era... nunca pudiste ajustar cuentas con tu abusador. Ah, bueno, no, pero es que con el abusador yo no tuve una relación. O sea, nunca pudiste, me hiciste daño por esto. No, nunca. No, bueno, además que los mecanismos funcionan totalmente distintos. O sea, yo cuando hablaba antes de esos patrones que repetimos, me refería a parejas. O sea, piensa que mi primera relación consentida con una persona que tampoco tenía por qué ser mi pareja, o sea, no era una relación en la que yo estuviera súper enamorada, y obviamente no era miembro de mi familia ni nada por el estilo, era una persona, un chico que conocí, eh, pero bueno, era mi primera relación consentida. eh, Fue casi por rebeldía, ¿no? Por intentar enamorarme y sentir algo por alguien de una manera sana que no lo era, porque no era sano de todas formas. Yo tenía ahí Sí, una traba, un bloqueo, un bloqueo, no, una distorsión Sí. de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes algo, imagínate que yo te digo desde pequeñita que el blanco es rojo. Y tú creces pensando Claro. que ese color, que para todo el mundo es blanco, para ti es rojo, porque a ti lo que te han dicho es que eso es rojo. Y tú te lo crees. Claro. Entonces, creces así hasta Además, que... es tan fácil manipular a un niño cuando, o sea, es tremendo. Exacto, exactamente. Y bueno, pues con respecto a mi tío, el hermano de mi padre, que fue el agresor, nunca hablé con él de nada de esto.
era una situación un poco difícil de explicar porque, bueno, pues empezó con 5 años y yo no tenía conciencia de que me estaban abusando, me estaban manipulando. ¿Qué sabes O tú? sea, no, Claro. es que, ¿sabes qué pasa? Que hablar de esto sin que lo censuren es difícil. Entonces yo busco la manera de que la gente lo entienda, pero a veces se distorsiona el mensaje. Mira, los niños pequeños que sufren abuso, casi todas las historias cuando tú las escuchas te dicen que son desde los 5 años. Pero es que seguramente no sea desde los 5 años. Solo que tu memoria empieza a partir de los 5 años. Entonces es probable que lo hayas vivido antes. ¿Qué pasa? Que cuando un agresor te hace daño físico, es obvio que te ha hecho algo y tú reaccionas a eso. Y cuando hablo de daño físico es dolor. Ujú. Ya ahí entran muchas cosas. Sí, te entiendo. Pero si eso no es así, tú no te das cuenta de lo que está pasando. Ujú. No lo sabes. Y en tu cabeza tampoco tiene por qué haber una información que te lleve a pensar que lo que está pasando es que te está manipulando para que hagas cosas y tengas comportamientos que no son los correctos. Porque no tienes madurez ni herramientas neurológicamente hablando para determinar que eso es así. Claro. No las Experiencia, tienes. por Dios, claro. Entonces, cuando no las tienes, no puedes evaluar eso. ¿Qué pasa? El tiempo pasa y la situación, pues seguramente por parte del agresor, va subiendo de grados. A medida que eso va pasando y tú ya vas teniendo más edad y vas tomando conciencia, entonces es cuando viene la puñetera vergüenza y el miedo a lo que pueda pasar. Claro, además, tomando en cuenta la relación, o sea, el hermano de tu padre, claro. Exactamente. La relación tan cercana y también luego pensando, ¿me van a creer o no me van a creer? Bueno, muchas veces no te planteas eso porque tú piensas que tus padres te van a proteger y te quieren, o sea, no piensas que no lo van a hacer. El problema es que después cuando lo hablas, o sea, cuando ya se destapa, lo cuentas o se descubre, ahí es cuando realmente luego te das cuenta del tipo de familia que tienes. Si es de la familia que te protege, te enuncia y va hacia adelante para darte ese lugar seguro o no. Y contigo no ocurrió eso. No ocurrió y de verdad que no quiero que se entienda como un reproche a mis padres. No, porque de hecho realmente vivís juntas, tenéis sí, tenemos muy relación buena y no relación. pasa absolutamente nada. Pero, a ver, cada uno hace lo que puede con lo que sabe, con lo que tiene. Con lo que entiende y con la época, y con las Exactamente. circunstancias y con el lugar donde Yo ocurre. tengo 52 años en Venezuela, Maracaibo, que seguramente también hubiese pasado en España, en Cuenca o en cualquier Sí. sitio donde, bueno, pues estás un poco más condicionado por la gente que tienes a tu alrededor, porque, bueno, pues las ciudades pequeñas, pues al final tienen esto, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, la educación, la mentalidad, el entorno social en el que te mueves o socioeconómico en el que te mueves, todo eso influye, la religión, todo influye. Nosotros no teníamos una situación económica buena y eso no fue un condicionante, porque es verdad que a veces el qué dirán, ¿no? Es como muy de la sociedad que se mueve en un Es estatus. mejor que lo ocultemos y Exactamente. la basura queda debajo de la mesa. Sí. Pero no era nuestro caso. En nuestro caso era, mis padres no supieron cómo reaccionar porque no tenían las herramientas para poder hacerlo. ¿Y hay culpa ahora al respecto? Bueno, cada uno habrá hecho sus reflexiones. Es verdad que yo en mi proceso de terapia también he involucrado a mi madre. O sea, no he ido yo sola a la psiquiatra. Y bueno, todos estamos haciendo un ejercicio también de perdonarnos, cada uno, a nosotros mismos. Em,
yo no tengo rencor hacia mis padres y tampoco necesito que me pidan perdón por lo que pasó porque es que yo no los culpo, pero sí que bueno, que si hubiesen tenido las herramientas adecuadas o emocionales para poder enfrentar esa situación de otra manera, lo hubiese agradecido. Porque no hay nada que frustre más a una víctima de abuso sexual infantil que sentir que no se hace nada, que no se le protege, Sí. que no tienes a alguien que saque el pecho por ti, ¿no? Y que te defienda. Y además, si Y eso no pasa con tus padres, que son los que te tienen que cuidar y proteger porque sí, porque la naturaleza así lo dice, te volverá muy desconfiada con respecto a la protección que puedas recibir de sí, cualquier otra persona. sí, sí, sí. De hecho, pues esa ha sido una de mis características principales, uno de esos patrones de los que hablábamos al principio, de cometer muchas veces el mismo error, y es que desconfiaba de todo el mundo, sobre todo si eran hombres. Entonces, bueno, pues al final vivir así No es es como estar, zozobra constante, ¿no? es como estar en un sitio súper incómodo donde no quieres estar, pero no te queda más remedio porque no te atreves a confiar en nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues era difícil estar en ese espacio, ¿no? En ese lugar. Eh, Ahora con mis padres, pues bueno, hablo con más naturalidad de la situación. Mi tío falleció hace unos 3 años casi. Y digamos que de alguna manera ese fue el detonante que activó un poco todos los recuerdos, porque yo nunca supe de él, nunca más, ni siquiera escuché su nombre por parte de mis padres. Yo no sé nada de su vida, ni tampoco quería saber, la verdad. Mis padres nos separaron, se alejaron, digamos, nos alejaron de esa rutina de vernos bastante a menudo y esas cosas. Y, y yo perdí totalmente el contacto. Y enterré A lo mejor todo. esa fue la manera de protegerte de tus padres, No, sí, por supuesto. la distancia. Claro, sí, 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 no. Ellos lo hicieron precisamente para evitar que siguiera pasando, para protegerme de esa situación. Pero bueno, no. Sí, ahora tú que eres madre, Exactamente. entiendes que tú habrías actuado de otra manera. Claro, sí, ahora con las herramientas que yo tengo, Como somos con en la época en que estamos, exactamente, si yo habrías actuado de otra manera completamente diferente si le pasa a alguno de tus hijos. efectivamente, efectivamente. Y luego otra cosa que me he dado cuenta es el daño que hace el silencio. De ahí el título del libro. El silencio al final es una cárcel, es un grillete. Haciendo terapia he podido verbalizar cosas y he hablado con mis padres y me he enterado, por ejemplo, que ellos pensaron que había sucedido en el momento que se enteraron, a los 15 años. Ahora es cuando ellos han sido conscientes de que empezó con 5 años. Bueno, pues todo esto lo promueve el silencio, el callar, el no poder compartir, porque, bueno, calladitos estamos mejor, ¿no? Y si no decimos nada, pues eso parece que no ha pasado, y no es verdad, no es verdad. El silencio lo perpetúa. Si tú callas, ese secreto está contigo y te recuerda de cuando en cuando que existe. ¿Y Carlos ha leído el libro? Mi hijo Carlos tiene 16 años. El otro día le pregunté si lo había leído y me dijo, creo que me voy a esperar más adelante cuando es que él es muy adulto, ¿no? Muy maduro para la edad que tiene. Digo, creo que me voy a esperar un poco que tenga más edad para leérmelo. Y yo, vale, perfecto. Muy bien, me parece fenomenal. Pero ha sido sanador, definitivamente. Absolutamente. Dentro de que siga el proceso y de que vas a seguir adelante. Sí, mi recomendación para todo el mundo
independientemente de lo que sea, si tienes un trauma, una herida, hay que atenderla. Sí. No se puede dejar ahí, porque que no sangre no significa que no haga daño y que no duela. Fabiola, muchísimas gracias. De verdad, Gracias a ha vosotros. sido un gran placer no solamente tenerte aquí y que nos cuentes todo esto, sino el libro. Siento que, como bien dices, obviamente tiene momentos muy duros, pero tiene momentos también muy luminosos, que es parte de una vida muy completa y que además estamos en 50 años. Es que no es nada, señores. Es que todavía todo lo que 50 queda ahí por forever. delante es el punto y coma de la vida. Todo lo que Sí. puede pasar ahora en adelante seguro que será también Sí, igual de sí, sí. luminoso, porque el camino ya es así. Sí. Ya es tomar el control. Y además en el libro hago muchas reflexiones que son lecciones que yo he sacado y que si alguien las conecta con ellas, pues yo creo que le puede ayudar también. Así que yo he disfrutado mucho haciéndolo, ¿eh? ¿Seguirás contando cosas? Bueno, no lo sé. De momento es que tengo tantos frentes abiertos que no me da para remover tantas cosas. Pero bueno, tengo como objetivo sacar esa bandera y decir, se acabó. Ayudar a asociaciones y a personas que han pasado también por el abuso sexual infantil y darles voz. Entonces, bueno, pues creo que todavía tengo mucho trabajo en ese aspecto, ¿no? Para seguir alzando la voz y dejar de ocultarlo con el silencio y bueno, pues sí darle visibilidad a todas esas personas que están ahí luchando para que esto no vuelva a pasar. Claro que sí. Además, eres una persona muy generosa, no solamente con tu fundación por tu hijo Quique, sino ahora también compartiendo esta historia que creo que puede ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas Y gracias. Ha sido un placer conocerte también. Igual. Gracias. Los que no somos tan fanáticos de los stickers, tiramos mucho de interjecciones. Ya sabéis, ese vaya, vaya. No te pillo. Uf, qué pesada. Ay, que duele. Oh, vaya. Todas esas palabras son interjecciones, es decir, palabras invariables que tienen significado por sí mismas y se utilizan para expresar emociones. Tienen muchas clasificaciones, pero de eso no te voy a hablar, te puedo hablar más adelante, porque ahora lo que te quiero contar es que cuando las alargamos, es decir, cuando decimos solemos transcribirlo, es decir, pasarlo en letras, alargando la consonante y no la vocal. Y lo correcto es alargar la vocal y no la consonante. Es decir, ese ay debe ser alargado en la A, ponemos muchas A y una sola Y. Ese uf debe ser alargado en la U y no en la F. Ese o debe ser alargado en la O y no en la H. ¿Vale? Salvo en algunos casos que lo estábamos comentando por aquí con el equipo, como por ejemplo cuando hablamos de mandar a callar a alguien el silencio, el shh. Pues ahí se alargamos consonantes porque básicamente son consonantes. Pero tiene toda la lógica, porque si te pones a ver, el sonido se produce en la vocal y eso es lo que debemos alargar. Ahora ya, si me quieres hacer muy feliz, además de alargarlos correctamente, si vas a poner signos de exclamación o signos de interrogación, si vas a ponerlos también más alargados y exagerados, si vas a poner 3 cerrando, tienes que poner 3 abriendo. Gracias. Y ese gracias se alarga en la A o en la S. A nadie voy a engañar cuando digo que la amistad entre mujeres se consolida cuando ocurre la primera infidencia. Que no confidencia, porque la confidencia es cuando revelamos un secreto, algo propio. La infidencia es cuando violamos esa fe o ese secreto que alguien depositó en nosotros. Y quien no lo haya hecho, que tire aquí la primera piedra. Bien es sabido que cuando 3 mujeres se reúnen y una de las 3 se marcha primero, pues las otras 2 nos quedamos comentando algunas cuestiones, algunos asuntos de la vida de la que se ha marchado. Ojo, siempre de buena fe. Nunca para criticar de más, siempre con un sentido constructivo. No hablamos mal de la que se ha marchado, hablamos mal de las decisiones que ha tomado en su vida. Pero si hay algo que es realmente imperdonable, es que eso que se comenta, insisto, siempre de buena fe, entre 2, salga a la luz y mucho menos que llegue a oídos de la interesada.
Eso es imperdonable, eso acaba con las confidencias, con la infidencia y hasta con la amistad. Así que, ¿qué os recomiendo? Que cometáis infidencias siempre con gente inteligente, que sepa que lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas.